recibir en esta tarde a nuestra amada pastora Sara, que va a estar compartiendo una hermosa palabra para edificarnos en esta tarde. ¡Gloria a Dios! Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga. ¿Cómo se sienten? Ay, ¿cómo se sienten? ¿Listos para recibir la palabra de Dios en esta tarde? Hoy vamos a estar predicando acerca de una amenaza imaginaria. ¿Qué es lo que yo voy a hablar hoy en esta tarde? Que son los miedos o temores. ¿Cuántos aquí tienen miedo o temores de algo? Yo escribí unos por acá y quiero que cada uno de ustedes piense en ese momento y en ese lugar con cuál de esto tal vez usted se identifica, o tal vez otro que yo no puse acá, pero que usted lidia o lucha con eso día tras día. Miren, está miedos a los cambios, miedo al futuro, miedo al rechazo, a ser rechazado, miedo a morir, a perder algo, a recibir una mala noticia, a ser confrontado, a quedarse solo, a un diagnóstico médico, a no tener dinero, a no tener éxito, miedo al qué dirán. Estos y muchos más son miedos con los que batallamos día a día y que no nos dejan poder disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. No nos dejan disfrutar de todas las promesas que tiene Dios para nosotros, porque vivimos una vida condicionados a estos miedos. ¿Ok? Miren lo que dice la definición de miedo. Esta es una emoción, es un sistema de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza, que puede ser real o en la mayoría de los casos es imaginaria, es decir, está en nuestra mente. Hay veces que nuestros miedos son lógicos, tienen una base. Por ejemplo, si yo voy por una calle caminando y de repente sale un perro rabioso y me comienza a perseguir, yo tengo razones para tener miedo y salir corriendo, ¿verdad? Pero si yo voy pasando por frente de la casa, no sé, de mi vecino, que tiene un perro grandísimo amarrado, y de repente cuando voy pasando por ahí me empiezo a imaginar que se soltó la cadena del perro y que me comenzó a perseguir, y empiezo a caminar más rápido y casi que corro cada vez que paso por frente de casa de ese vecino. Puede tomar asiento. Y corro cada vez que paso por frente de casa del vecino. Ahí ese miedo es ilógico, no tiene razón de ser, no tiene una base. Está todo en nuestra mente. Por ejemplo, yo temía mucho cuando llegué a Cristo. A mí me daba mucho miedo agarrar un micrófono y hablar enfrente de las personas. Eso era una cosa que yo lloraba cada vez que llegaba el fin de semana y tenía que hacerlo. Para mí era horrible. Y en mi cabeza pasaban mil cosas. O sea, yo me acuerdo, no sé si tal vez los que danzan les ha pasado, que suben aquí al altar. Yo me imaginaba que yo me subía, me quedaba paralizada, no decía nada y después salía corriendo. Esos eran el tipo de pensamientos que yo tenía cada vez que lo tenía que hacer. O sea, era un ataque constante y no me permitía poder disfrutar de lo que estaba haciendo para Dios. Y no permitía poder cumplir o agradar a Dios con las cosas que hacía, porque estaba llena de temores. ¿Ok? Estos miedos irreales o imaginarios son introducidos por Satanás en nuestra mente y nos hacen vivir inseguros y esclavos. ¿Ok? Estos miedos nos meten en una prisión, en una cárcel donde no nos dejan salir, donde gobiernan por completo lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, lo que pensamos, todo. Estos nos roban la paz y la alegría. ¿Y dónde se originan estos miedos? La mayoría de ellos se originan desde nuestra infancia. Cosas que vivimos, traumas que tuvimos, a veces lo heredamos de nuestros padres. No sé, si mi papá le tenía mucho miedo a los perros y salía corriendo cada vez que veía uno, yo andaba con él y me aprendí eso, que cada vez que uno ve un perro sale corriendo. Y crecí también con ese miedo. Son cosas que aprendemos desde niños y nos acompañan
toda la vida. Pero no por esto tenemos que vivir con ellos o aceptarlos, porque ahora conocemos una verdad diferente. Ahora conocemos que Cristo nos ha hecho libres, que ya no tenemos que vivir más en esa prisión, ya no tenemos que quedarnos esclavos atados en esa prisión, porque hay otro camino, un mejor camino. En la Biblia, la primera vez que se habla de miedo, o que se nombra la palabra miedo, fue en Génesis 3, los versículos 8 y 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Para explicarles un poquito estos versículos, Adán y Eva estaban en el Edén y ellos hicieron lo incorrecto, pecaron, hicieron lo que Dios les dijo que no le hicieran. A causa de esto, su espíritu muere y ellos están separados de Dios. Y cuando están separados de Dios es que viene y dice: y tuve miedo y me escondí. O sea, este sentimiento o esta emoción entra en nosotros cuando estamos separados de Dios y comenzamos a ver las cosas, comenzamos a ver con nuestros ojos naturales, comenzamos a ver con la lógica, con la razón, comenzamos a ver las cosas a nuestras fuerzas y no a las de Dios. Eso fue lo que yo llamé nuestros ojos naturales. Pero existen nuestros ojos espirituales, que son los ojos de la fe, con los que yo miro todo como Dios lo vería, con los que yo miro a los demás como Dios los mira. Estos son los ojos de la fe, donde yo sé que no es con mi fuerza, sino es con las fuerzas de Dios. Entonces, cuando ellos se separaron de Dios, ellos se les colocó un velo, dejaron de ver las cosas con los ojos espirituales y comenzaron a verlo con los ojos naturales. Comenzaron a ver todo realmente como ellos, a causa de lo que ellos hicieron. Entonces nosotros tenemos que vivir viendo con los ojos de Dios, que son los ojos espirituales. Nosotros tenemos que vivir confiados en Dios. Y anoté por acá varias consecuencias de vivir con temor, de vivir con miedo, porque ¿saben algo importante? Que nosotros lo permitimos. El miedo siempre va a tocar a la puerta. Siempre el enemigo va a intentar por allí detenerte, va a intentar por allí detener ese propósito que Dios tiene contigo, pero depende de nosotros si se la abrimos, depende de mí si yo le abro esa puerta y lo dejo que domine. Entonces miren algunas consecuencias de vivir con estos miedos. El primero es que te paraliza, ¿ok? Te hace ver el mundo, ver la vida de manera distorsionada. No te permite ver las cosas como en realidad son, sino que te pasa una película por la mente de algo sin sentido, como lo que hablamos hace un rato. El temor te roba la capacidad de tomar decisiones. O sea, todas las decisiones que tomes tú las vas a hacer basado en esos temores que tienes. No va a ser verdaderamente lo que tú quieres hacer, no va a ser verdaderamente lo que tú quieres decir o la decisión que tú quieres tomar, sino que todo va a estar condicionado por ese temor que tengo. La persona con temor no tiene identidad, no descubre su identidad. ¿Por qué? Porque siempre está buscando o agradar al otro o salir huyendo porque no quiere enfrentar cierta situación o vivir cierta situación y termina perdiéndose, no encontrando su identidad verdadera en Cristo. El temor te cierra las puertas a bendiciones. Mire, hay gente que por temor ni siquiera diezma u ofrenda. Hay gente que por temor deja de hacer lo que Dios le pidió. Hay gente que por temor no inicia un negocio, no emprende algo por el temor. Y cierra esa puerta de bendición que tenía Dios para tu vida. Nos coloca un velo. Como lo hablamos ahorita, la realidad totalmente la distorsiona. Ya no podemos ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Por el temor perdemos grandes oportunidades y permanecemos más tiempo en el desierto. Dios siempre
presenta en nuestra vida grandes oportunidades, grandes sueños, grandes planes. Él tiene ese diseño inmenso para cada uno de nosotros, pero muchas veces por el temor no logramos alcanzar esos diseños. Sea cual sea el temor, lo que hacen es detenerte y paralizar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay una historia que quiero hablar de ella en esta tarde, de David y Goliat. David, un pastor de ovejas, él ejemplifica en esta historia lo que es ver verdaderamente con los ojos de Dios, lo que es confiar verdaderamente en Dios y no poner tu mirada en una circunstancia, no poner tu mirada en ese gigante que tú piensas, tal vez en tu lógica, que puede ser más fuerte que tú, que te puede vencer, pero así no es como Dios mira las cosas y así no es como Dios hace las cosas. Esta historia la pueden conseguir en 1 Samuel 17. Yo voy a leer algunos versículos puntuales, pero el que la quiera leer completa la puede buscar allí. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, este era David, un pastor de ovejas, un muchacho simple, normal, flaquito, tal vez bajito, normal, como cualquier muchacho. Él, siendo pastor de ovejas, luchó en esta historia con un gigante. Y cuando hablo de un gigante, hablo de un gigante. O sea, imagínense tal vez un gigante que sea del tamaño a donde llegue el techo, y con una persona flaquita. Imagínense a mí peleando con un gigante, una persona altísima hasta el techo. ¿Quién ustedes creen que gane en esa pelea? ¿Quién creen que gane? El gigante, lógicamente. Entonces, todo el pueblo de Israel, que era con el que estaba David, estaban aterrorizados. Él ni siquiera era un guerrero, por eso les digo, era un muchacho normal. Y los que sí eran guerreros, que habían entrenado mucho y esforzado para ser guerreros, estaban todos asustados, o sea, al ver ese gigante. Miren lo que decía en el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, todos estos hombres que eran, se supone que guerreros, estaban todos asustados. Y vean lo que dice David. Vean cómo lo vio David. Estos hombres tal vez no conocían a Dios de la manera en que David lo hacía. No tenían la confianza que tenía David en Dios. Y vean cómo lo que le dice David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, vean la confianza que tenía David. O sea, ¿quién es este para meterse con un hijo de Dios? O sea, ¿quién es este para meterse con Dios? Él estaba sobrado, él sabía que Dios tenía la victoria, que podía ser muy grande y él podía estar viendo lo que sea, pero él sabía que si ellos estaban con Dios y estaban con Dios, ellos ya tenían la victoria. David tenía confianza en esto. Y eso es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que afrontar las dificultades, afrontar los temores. Porque ese gigante puede ser el temor que sea, el temor con el que tú estés batallando. Y a veces pensamos que esos temores pueden más que nosotros y que son más fuertes que nosotros y que nos dominan y no hay manera de que yo pueda salir de allí. Pero es la manera en que lo estamos viendo y en quién está puesta nuestra confianza. Yo recuerdo que cuando yo tenía este temor muy grande, yo ponía siempre mi confianza en lo que yo sabía hacer. Y es por eso que me atemorizaba tanto, porque yo no estaba poniendo mi confianza en Dios. Yo no estaba poniendo mi confianza en lo que Dios podía hacer, en lo que Dios iba a hacer y en quién Dios, en qué es Dios el que lo hace. Yo ponía mi confianza en mí, en lo buena que yo podía llegar a ser, en lo bien que podía llegar a ser, lo mal, y por eso era que me aterrorizaba, porque yo sabía que yo no sabía hacer eso, en mi vida lo había hecho. Entonces eso fue lo que vio David. David no confió en él sabía que él no sabía ni siquiera pelear tal vez. O sea, David decía, bueno, Dios lo va a hacer de alguna manera, no sé si es conmigo o es con otro, pero Dios va a derrotar a ese gigante.
Y esa es la manera en que nosotros tenemos que verlo. De esa forma es que nosotros tenemos que verlo. No sé cómo, no sé de qué manera, pero yo sé que si yo voy con Dios, yo voy a salir victorioso en esa pelea. Si yo camino con Dios, no tengo nada que temer. David no se sintió atemorizado por la situación, no puso su mirada en esa circunstancia, no puso su mirada en ese problema. Él puso su mirada en Dios y es por eso que Él es un ejemplo de la actitud que nosotros tenemos que tener, de la fe que cada uno de nosotros tiene que tener y que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, no en lo bueno que tú eres o en lo que sepas hacer, sino en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios ha depositado en ti, en lo que Dios ha puesto en ti. Allí debe estar puesta la confianza. Y vean también algo que resaltó David. David era un pastor de ovejas y siendo pastor de ovejas, él tuvo que luchar repetidas veces con osos, leones, para proteger a su rebaño. Dios lo había entrenado en eso sin él darse cuenta. O sea, sin él ni siquiera notarlo, ya Dios lo estaba comenzando a entrenar en esto. Y él dice en unos versículos que si ya Dios lo había librado de osos, de leones y de cualquier cantidad de otros animales que también eran enormes y fuertes, lo iba a hacer también de este gigante. O sea, cada uno de nosotros ha visto lo maravilloso que es Dios y la gloria de Dios. Hemos visto lo que Dios puede hacer. Hemos visto milagros, hemos visto maravillas, hemos visto el mover de Dios de maneras sobrenaturales. Y David dice, si ya Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si ya Dios lo hizo con David, lo puede hacer conmigo. El mismo Dios que está en esta historia del que habla David, el mismo Dios que está en cada una de las historias de la Biblia, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que creer, que entender. No podemos pensar, como yo decía en estos días, que Dios, no sé, de cuando se escribió la Biblia y que pasaron todas estas historias, a este momento perdió poder. Ya Dios no tiene tanto poder, o sea, ya Él, tú sabes, nos ayuda, no sé, nos guía, nos muestra, pero ya esas cosas Él no las hace. Eso es mentira, eso es una mentira del diablo. Ese mismo Dios que está aquí está con nosotros. Y cuando nosotros tengamos esa seguridad, esa firmeza y lo conozcamos, nos vamos a dar cuenta que todas esas ideas que nos hacíamos, que toda esa película que nos pasaba por la mente es simplemente una mentira para quitarte la paz, para sacarte del propósito, para angustiarte. Entonces, confiemos en lo que Dios está haciendo y que ya lo ha hecho muchas veces. Entonces esta fue una de las afirmaciones de David. Si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Si libró a David, me puede librar a mí. Si hizo tantos milagros, en mi vida también puede hacer un milagro. Esa tiene que ser nuestra confianza. ¿Amén? Y el enemigo trabaja de esa manera, poniendo algo que es muy pequeño como algo enorme. El enemigo trabaja poniendo gigante, algo que es pequeñito, algo que no tiene valor, que no tiene importancia, que mire, no nos puede ni siquiera quitar el sueño. Pero Él trabaja en nuestra mente para hacerlo algo grandísimo. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, a lo que ya Dios nos ha dicho. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es importante que nosotros conozcamos la obra que está haciendo Dios con nosotros, que nosotros conozcamos lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, porque esto es para todos. O sea, el espíritu que está en nosotros, que vive en nosotros, que es el que Dios colocó, que es el que Dios equipó para cumplir un propósito, para cumplir una misión, dice, no es de cobardía, sino es de poder, es de amor y es de dominio propio. Cuando somos cobardes, cuando actuamos con cobardía,
y nosotros no podemos hacer lo que le agrada a Dios. Cuando nosotros actuamos con cobardía, nosotros estamos diciendo que el enemigo tiene más poder que Dios. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, actuamos de esa manera, estamos diciendo, bueno, es que es verdad, o sea, Dios no me puede ayudar con esto porque Dios no tiene tanto poder para hacerlo. Y nosotros mismos nos castigamos, dejamos que cada uno de esos pensamientos alimenten nuestra mente, que cada uno de esos pensamientos nos llenen hasta dominarnos. Y es por eso que es importante conocer estas cosas, esta palabra, por ejemplo, a la que nosotros nos tenemos que aferrar, porque es una verdad de Dios. En 1 de Juan 4:18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Amén. ¿Saben por qué tememos tanto? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque verdaderamente no conocemos a Dios. Así como Adán y Eva se llenaron de miedo porque se separaron de Dios, nosotros vamos a encontrar el camino a librarnos de todos esos miedos cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros conocemos verdaderamente quién es Dios, cuando nosotros comenzamos a conocer el amor de Dios y nosotros amamos a Dios, porque ahí vamos a estar 100% seguros de que Dios no va a permitir que algo malo te pase, de que Dios no te va a poner en un lugar para avergonzarte, Dios no te va a poner en un lugar para que algo malo te suceda. Y que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Cuando tú conoces a Dios, tú tienes estas verdades y son tan ciertas en tu mente que no hay nada que te hace dudar. O sea, si le tienes, no sé, temor al cambio, te colocaron en otro lugar o tuviste que cambiar de trabajo o te pusieron a hacer algo que no te gusta, tú sabes que eso obra para bien, porque Dios te lo dice. Y si es Dios el que está guiando tu vida y el que está gobernando tu vida, entonces tú tienes paz y tú confías. Los temores se van cuando yo conozco a Dios. Los temores se van cuando yo sé quién es Dios, cuando yo he trabajado en tener una relación con Dios. Y allí, cuando toda tu confianza está puesta en Él y no en ti o en cualquier otra persona, ahí es cuando verdaderamente podemos tener paz. Ahí es cuando podemos fluir en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero cuando vivimos pensando, separados de Dios, que nosotros podemos, que nosotros sabemos, que nosotros hacemos, ahí es que viene el temor, ahí es que comienzan entonces a suceder cosas que no nos agradan, que no nos gustan y que aparte nos llevan aún más a permanecer dentro de esa prisión. El problema del que atravesamos muchas veces no es la situación que tenemos, por lo menos aquí cuando vivimos momentos tan duros hace poco con la pandemia, con una crisis económica. El problema no eran estas situaciones, el problema era que la gente se llenaba de temor. Y cuando tú te llenas de temor, tú no dejas a Dios obrar. Cuando tú te llenas de temor, estás diciendo que no tienes fe. Cuando tú te llenas de temor, estás diciendo que tú no confías en Dios y en lo que Dios puede hacer, y ese es el verdadero problema, porque no importa qué tan grande sea el gigante, porque si tú estás con Dios, Dios se va a encargar, Dios lo puede vencer. El problema es que cuando ya nos dejamos dominar por ese temor, entonces tú le estás dando el poder al enemigo, entonces tú estás diciendo, bueno, sí me puede vencer, tiene más poder que Dios. Ese es el verdadero problema. ¿En quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza? ¿A quién nosotros nos estamos acercando en busca de ayuda? Tengo este problema, estoy luchando con esto. Hay personas que se cierran. Hay personas que buscan ayuda en lugares incorrectos, cuando la solución y la salida a nuestros problemas es buscar a Dios, es acercarnos a Dios para que podamos ver en serio cómo salir de allí. En Mateo, ya para ir finalizando, en Mateo 25, voy a leer los versículos del 24 al 28. Esta es la parábola de los 10 talentos. Este era un señor
que tenía muchos talentos y los entregó a sus siervos porque se iba de viaje. Entonces a uno entregó 5, a otro entregó 2 y a otro entregó 1. Y vean lo que pasó. A este que se le entregó 1, presten atención, dice en el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Los otros 2 personas a las que entregaron talentos, ellos multiplicaron lo que tenían, hicieron algo con eso que les fue entregado. Pero este que tuvo miedo no hizo absolutamente nada, lo enterró, lo guardó. Y cuando llegó su siervo, su señor le dio exactamente lo mismo que él le entregó. Y el señor estaba desagradado por esto. Le dijo, siervo malo y negligente, ¿por qué no hiciste nada con lo que te di? ¿Por qué no multiplicaste eso que te di? Y muchas veces somos así con Dios. Dios en todo coloca algo. Dios a todo nos da oportunidades, nos da talentos, nos da dones. Algo entrega Dios siempre en nuestra mano para ver qué nosotros vamos a hacer, para ver qué vamos a hacer con eso que Dios nos está entregando. Y muchos de nosotros, por temor, sea cual sea, no hacemos absolutamente nada. Lo dejamos allí enterrado. No pasa nada. Cuando Dios quiere que nosotros en ese lugar donde Dios nos puso, en eso que Él nos entregó, demos fruto. Él quiere que nosotros crezcamos, que nosotros aprendamos, que nosotros vayamos siempre a un nuevo nivel, que nosotros nos acerquemos más a Él, porque cada problema y cada dificultad que hace nos acerca más a Él. Miren, todos vamos a fallar en algún momento, todos vamos a fracasar, todos nos vamos a equivocar, pero imagínense que yo tengo que llegar allá y lo intento y me caigo y me levanto, pero aprendí algo. En esa vez que me caí, aprendí algo que la siguiente vez que lo intento, ahora llego un poquito más lejos porque no repetí el mismo error. Y me vuelvo a caer otra vez, me vuelvo a levantar y la siguiente vez llego un poquito más lejos hasta que llego a la meta. Pero el que decide no hacer nada, absolutamente nada, es como que se quedara aquí parado. Nunca arrancó ni para adelante ni para atrás, no aprendió nada, no hizo absolutamente nada. Ya estamos vencidos. A veces le tenemos miedo a cosas tontas, como lo que acabo de decir ahorita, a fallar, a que algo nos salga mal. Eso es normal, a todos nos va a pasar. Malo es que no intentemos nada, que no hagamos nada. Muchas veces yo he escuchado aquí jóvenes decir, no, pero es que yo canto y yo quiero adorar a Dios, pero no, me da pena, o sea, yo no me voy a parar allí, ni loca. Y es algo que tal vez Dios colocó en su corazón, pero como está lleno de temor, no lo hace. Y eso es un ejemplo pequeño, pero hay tantas cosas que nos detiene el dejar que un temor nos domine, habiendo tantas promesas de Dios, sabiendo tanto que Dios nos ha dicho a nosotros, nos ha prometido, nos ha entregado, haya hecho en nuestras vidas. Y aún así permitimos que el temor nos domine, aún así permitimos que por el temor el plan de Dios en nuestras vidas no se cumpla. Y nosotros tenemos un manual que cada vez que usted se llene de temor, usted puede correr allí, que es la Biblia. Yo puse aquí unos ejemplos, pero como estos muchos más, donde usted se puede resguardar, se puede guardar en estas palabras. Mire, por ejemplo, si alguien tiene miedo a los cambios, vea lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tienes miedo, no sé, a quedarte solo, vean lo que dice Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Si tienes miedo al futuro, a lo que va a pasar, a lo que voy a hacer, no sé qué hacer ahora, vean lo que dice Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darles un futuro y una esperanza. Amén. Y así como estos, en la palabra usted va a encontrar cualquier cantidad de versículos que lo pueden ayudar para lo que sea que estás batallando, para el que sea tu gigante, para con lo que tú estás luchando. Allí en la palabra tú vas a encontrar todo, pero ¿qué pasa? Que es más fácil dejarnos dominar por esos pensamientos que luchar en contra de ellos. Y es algo que siempre lo vamos a tener y es parte de la lucha diaria que nosotros tenemos como hijos de Dios, con todos esos pensamientos que invaden nuestra mente y que no vienen de Dios, que están allí nada más que para detenernos, para paralizarnos. Esto es la lucha que nosotros tenemos a diario. Porque el enemigo siempre te va a decir, no puedes, no lo vas a lograr, no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente alto, no tienes el cabello del color que es, o sea, cualquier cantidad de tontería te va a decir, simplemente para paralizarte. Pero aquí en la palabra ustedes pueden conseguir las promesas, o sea, lo verdadero, lo real, lo que usted puede usar para luchar con todo eso. No, que no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, allí usted va a encontrar todo para salir y para poder luchar con esos pensamientos que tenemos que no vienen de Dios. Y esos son los dos consejos que yo les dejo en esta tarde. El primero, busque a Dios, acérquese a Dios, porque es el único que le va a dar el entendimiento, es el único que lo va a llenar de esa plena confianza y de esa fe. Y segundo, busque en su palabra, lea la palabra de Dios todos los días, en todo momento. Si usted está luchando con algo, busca allí donde habla de eso con lo que tú estás luchando, porque seguramente Dios ya dijo algo para eso, algo que tiene que automáticamente quitar todo pensamiento que no venga de Él, y todos los días luchar, todos los días ir en contra de todo eso. Y para finalizar, yo les quiero dejar un versículo que me gustó mucho en Isaías 43. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Y quiero que se lleven de verdad estos versículos en su corazón. Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, Dios, tu creador, te dice: no tengas miedo, yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras. Amén. Ese es el amor de Dios, que nos libra de cualquier cosa. Ese es el amor de Dios que está listo para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos de todo lo malo y de todo lo que no venga de Él, porque Él ya tiene un plan y Él dijo que lo iba a cumplir. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Nosotros tenemos que siempre reconocerlo a Él como nuestro Dios y saber que no es con nuestra fuerza, ni con nuestras habilidades, ni con nuestro conocimiento, sino con lo que Él es capaz de hacer con su poder. Amén. Yo quiero que usted esté sobre sus pies. Y quisiera que si hay alguna persona que hoy vino por primera vez, levante su mano. Si hay alguna persona que hoy nos acompañe por primera vez en esta iglesia, levante su mano. Bueno, estamos en familia. Quiero que todos escuchen esta oración que van a cantar los chicos y que la letra la escuchen muy bien. Quiero que escuche la letra. Que cierre sus ojos, levante sus manitos al cielo y escuche esa letra y la crea en su corazón.
¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Vibramos de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Para los que creen en Él todo es posible. Cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil, es ahí donde tu amor y tu perdón se hace más fuerte que el temor. Es tu amor. Con miedo, si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Digo bien. Vamos a orar para terminar el servicio. Yo quiero que todos allí cierren sus ojitos y levanten sus manos alto al cielo. Amado Rey, te damos las gracias por esta tarde. Te damos las gracias por lo que